les he enviado este PDF que, bueno, tiene todas las ecuaciones resumidas, ¿no? No es este mismo PDF que yo manejo porque este ya es un poco más que, con más ecuaciones que no lo vamos a usar, ¿no? Incluso hay más teoría en este libro. Entonces aquí lo que les he enviado es un resumen, ¿no? De todas las ecuaciones que vamos a utilizar para aducciones por gravedad. Es lo que vamos, bueno, para lo primero que vamos a hacer. También un poco conocer la ecuación de Mannich, ¿no? Nada más. Entonces tenemos como primer punto la ecuación del general de la energía. Claramente conocemos, ¿no? Que tenemos idealizaciones de energía, bueno, de ecuaciones para trabajar en hidráulica y de tuberías, ¿no ve? Entonces, esta es una ecuación bastante sencilla y muy simplificada, ¿no? De un fluido en todo caso. Esta, pues, te generan errores, pero así no son muy apreciables, pues, en la práctica. Y generan resultados bastante correctos. Y con esto no les quiero decir, ¿no? Que siempre apliquen, esta es la ecuación primordial de la hidráulica, no, ni nada, ¿no? De eso, porque esto está idealizado únicamente para eh, flujo que, bueno, para un fluido que pues no cambie su viscosidad y también, bueno, incompresible se llamaría como para que no cambie su densidad, bueno, el tipo de fluido, ¿no? Que se está trabajando, ¿no? Y nada más. Y, o sea, es una idealización la que vamos a manejar en este caso. ¿Es necesario que la sepan? Sí, vamos a trabajar de una u otra forma de esto, pero no lo vamos a trabajar con todos estos términos, ¿no? Que podemos apreciar acá. Vamos a tener algo mucho más simplificado y que lo van a ir ya viendo, ¿no? Conforme resolvamos los ejercicios, pero esta es la ecuación, ¿no? General que se manifiesta, donde tenemos que primero la z, bueno, vendría a ser la cota, ¿no? Nada más que la cota. Podemos poner aquí un gráfico, cualquiera tal vez, puedo poner un terreno por acá, ¿no? Un terreno, este podría ser por gravedad, ¿no? Y puedo tener aquí en la loma, pues, un tanque tal vez de almacenamiento o no sé, un vertedero, diré ¿cómo se llama esto? Una fuente, un pozo, no sé, cualquiera sea el caso, ¿no? De que tengamos agüita en este lugar, aquí puede ser, ¿no? Llenito de agüita. Entonces, esta es una idea muy general de con lo que vamos a trabajar, ¿no? No siempre vamos a trabajar con tanques de almacenamiento, sino es que vamos a trabajar también con eh, por bombeo, ¿cómo se llama esto? Manantiales, eso, manantiales era la palabra, con manantiales y todo eso, ¿no? Entonces, es una idea general, sí, para poder representar estas ecuaciones que les estoy mostrando. Entonces, como primera instancia, ¿qué tenemos acá? Y pues tienen que recordar siempre esto, ¿no? Esta ecuación de la energía, pues, ¿cuál es la finalidad? Que todo lo que yo dispongo al inicio, pues todito, tiene que ser igual a otro punto, ¿no? Cualquiera sea la tubería, a otro punto en el mismo tanto de energía. Si es perdida, pues se va a considerar también como igual. Todo tiene que considerarse, todito. Entonces, si yo dispongo acá una tubería, bueno, aquí, si dispongo dos puntos, por decir, cualquiera sea el puntito, podría poner acá en el pelito de agua que siempre se maneja, ¿no? En el pelito de agua, siempre se maneja un puntito aquí, no sé si pueden apreciar, y a este punto lo vamos a llamar como punto número uno, y generalmente se menciona de esa manera, ¿no? Y cualquier punto, esta por si acaso, lo que está con rojo ya va a ser una tubería, ¿no? También es un terreno, pero por lo general, pues las tuberías de gran tamaño y como son las de Misicune, ¿no? La que han visto allá por, ¿cómo se llama esta zona? Sí, es eh, allá por Quillacollo, ¿no? No sé si han visto, es clara, son claras las tuberías que se presentan, ¿no? Y, a ver, creo que está acá, tengo un dibujo de eso. Es esto, ¿verdad? Lo que pueden apreciar desde la avenida, incluso de la Blanco Galindo, ¿verdad? Entonces, ese es el caso, ¿no? Esa es una idealización de las tuberías que tenemos. Entonces, un punto número dos, pues podría tratarse aquí, podría ser acá, tal vez, ¿no? Un punto número dos. Pero lo que vamos a trabajar acá, pues son de dos puntos. Lo que generalmente se usa son dos puntos, un punto inicial y un punto final. Y el punto final podría ser ya al final de nuestra aducción, ¿no? Podría ser una idea al final de nuestra aducción. Listo. Aquí podría tener ¿qué? Podría tener casitas, ¿no? Acá. Podría tener casas. Acá.
Podría ser una población cualesquiera, ¿no? Entonces, esta es una idea general de lo que vamos a ir tratando. Esta es una aducción, ¿no? También una aducción aquí en Bolivia se denomina como la llegada, por si acaso, este tanque, ¿de dónde tiene su agüita? Pues obviamente, tal vez le ponemos acá una tubería, ¿no? Una tubería de donde se está bombeando tal vez por acá, ¿no? Desde un pozo. Entonces, esta otra tubería también es aducción. Esta otra tubería también es aducción. Las dos se consideran aducciones. Entonces, esos son los dos casos que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Esos son los dos casos. En otros países, pues a esto se lo conoce, a lo que tenemos acá se lo conoce como aducción y a lo que tenemos acá se conoce como conducción. Pero aquí en Bolivia solo denotas, pues, que los dos casos son aducciones, ¿no? Cualquiera sea el caso, pues tenemos que tener el criterio para poder diseñar nuestras tuberías. Y ese es el examen, ¿no? No sé si han visto los exámenes pasados, pues generalmente esas son las preguntas de cualquier examen pasado. Entonces, ¿qué les dije? Básicamente que la energía que dispongo hasta el punto número uno tiene que ser igual a, eh, a toda la energía que tengo en el punto 2. Bueno, en términos de ecuaciones, ¿no ve? Aquí, y lo que yo primero hago siempre, y con el ingeniero siempre hacen es graficar una cosa, ¿no? La línea de energía, ¿no ve? La línea de energía total, ¿no ve? Es esta. ¿Cuál es esta? Pues es esta, ¿no? Dibujas desde tu pelito de agua, desde el pelo de agua, y le das una horizontal, ¿no? Una horizontal, directamente. Entonces, esta es la línea de energía total, ¿no? Línea de energía también se lo llama como línea comando, ¿no ve? Se lo denomina también como línea comando. Línea comando, línea de energía total, puedes llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy disponiendo desde el punto número uno. Y debo llegar, no, o sea, debo llegar al punto número dos en términos de ecuaciones, ¿no ve? Y aquí ocurre una cosa, algo muy importante, que lo han visto en hidráulica uno ya han hablado bastante de eso, ¿no? Son las pérdidas de carga, ¿no ve? O pérdidas de presión, que como comúnmente se denomina. Eso ocurre cuando tenemos movimiento, ¿no? Cuando tenemos flujo, pues ocurren las pérdidas de carga. En un análisis estático, ¿no? Que siempre se tiene que hacer, por si acaso, dos análisis en ingeniería sanitaria en esta materia. Vamos a hacer un análisis dinámico, ¿no? Dinámico. Y también vamos a hacer un análisis estático. Entonces, en el análisis dinámico, ya les menciono ahora que se tienen aquí ya, el dinámico es sinónimo, tienen que asumir lo que es sinónimo a qué, es a movimiento. Entonces, cuando haya movimiento en mi tubería, o bueno, cuando haya demanda en el punto número 2 y el agüita comienza a moverse, ¿no? Por la tubería en términos simples, va a haber, ¿qué va a pasar? Pues va a haber pérdidas de carga producidas por la fricción, ¿no ve? Eso es lo que le hemos visto en hidráulica uno y los vuelvo a repetir. Ocurre un detalle muy importante que ocurren, bueno, que pasa pérdidas de cargas por fricción. Y todos lo conocemos, ¿no? Lo hemos vivido incluso cuando tenemos bueno, los que viven tal vez en OTVs, notarán que tienen una presión dada en el primer piso, ¿no ve? Y si se van al último piso, pues ya van a tener una presión más disminuida. Eso cuando solo tienes una fuente, ¿no ve? O sea, podría ser esta tu casita, ¿no? Esa es tu casita y podría ser de dos pisos y una planta baja, ¿no? Entonces puedo tener aquí algo. Puedo pararme yo aquí, ¿no? Y yo tener una presión cualquiera, puedo sentir una presión que viene desde la red, ¿no? Desde la red de acá, de toda mi red de tuberías, puedo llegar y puedo abrir el grifo y siento una presión. Y el agüita sale con una presión dada. Pero si yo me dispongo a ponerme acá, en el último piso, por si acaso sin contar bombas, porque otros ponen bombas cuando no llega la presión, pero ahorita estoy contando que mi tubería aquí va a seguir, ¿no? Va a seguir y se va a ir hasta el último piso. O una manguerita le puedo poner y le puedo agarrar desde aquí, ¿no? E incluso esto se lo vive, ¿no? Cuando vacías directamente una losa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que curarlo, ¿no ve? Entonces ya por el piso número 2 o 3 pues ya no sientes la misma presión. Ya no te vas a salir con la misma presión. Por si acaso no es lo mismo hablar pues que presiones y velocidades, ¿no? Otros pueden decir que sale con más velocidad. No, no es el caso. No se tiene que hablar con velocidades. Aquí el término correcto son presiones.
Entonces, aquí en el punto aquí arriba, pues sí siento una menor presión, ¿no? Y eso pues viene compensado con los caudales. Entonces, esto pues es evidente, ¿no? Todos lo hemos sentido. Todos hemos sentido que aquí tenemos menos presión. Es un caso diferente, pues si tienes aquí una bomba, ¿no? Si tienes aquí una bomba y generalmente en otras casas llega la agüita y pues directamente lo llenan en un tanque, ¿no? En un tanque aquí subterráneo y pues de ahí lo bombean, ¿no? Hasta el último piso. Es muy diferente esto que esto, claro, es muy diferente. Ya estás bombeando, ya estás ganando energía, ¿no? Con una bomba. Entonces es muy diferente, pero si tomas un caso hipotético, el más simple que viene a ser este, pues sí, en el último piso no vas a tener presión, no vas a tener la misma presión que tienes acá. ¿Y eso por qué ocurre? Porque tu gradiente hidráulico, bueno, tus pérdidas de cargas pues han aumentado, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque a mayor longitud pues tienes mayor pérdida de carga, ¿no? Obviamente. Eso sería con lo que respecta a este caso. Entonces, ¿cómo se denota estas pérdidas de carga? No es prácticamente una recta, por si acaso. Si hacen la ecuación de Darcy, no es una recta. Pero en esta materia vamos a manejar la ecuación de Hassen-Williams. Y les puedo confirmar y asegurar con toda certeza que la ecuación de Hassen-Williams sí es una recta. Sí puedes graficar eso, sí puedes hallar las soluciones de manera gráfica. Entonces, ¿cómo se denota esta pérdida de carga? Pues es, las puedo graficar con otro color, con un verde tal vez. Entonces, esta es mi línea de gradiente hidráulico. Línea de gradiente hidráulico. Entonces, ¿qué pasa con esta línea? Pues, si te das cuenta, todo lo que está acá son las pérdidas de carga por fricción, ¿no? Toda esta distancia son pérdidas de carga por fricción en este punto. Todo lo que todo esto es más grande, obviamente es más grande que este otro, claro, es más grande que este otro, ¿no? Y es la pérdida de carga que tenemos hasta este punto, ¿no? Si el terreno fuese lento, si el terreno fuese completamente plano o llano, pues sí, sentiría menos presión, ¿no? Porque aquí tengo más pérdidas de carga, pero aquí como el terreno está medio curvado, pues sí, ya en estos dos puntos es muy difícil que sienta más poca presión que esta, ¿no? Por el terreno. Pero si me paro en este otro punto, en el punto número 3 por decir, aquí, en relación al punto número 2 sí puedo sentir que hay menos presión, ¿no ve? Porque aquí ya el terreno ya es casi plano y pues las pérdidas de carga son más evidentes, ¿no? Que en este caso, que de aquí. Entonces, eso a considerar, ¿no? A mayor longitud, pues vas a tener más pérdidas de carga. Así puedes apreciar aquí, según tu recta, ¿no? Según esta recta que les estoy mostrando, tienes más pérdidas de carga, ¿no? Y hasta aquí en este punto, ¿no? Es el tanto de pérdidas de carga. ¿Cómo lo deduzco aquí en mi simple gráfico? Pues puedo aquí asumirme un tanque de almacenamiento, podría graficar esto, ¿no? Un tanque de almacenamiento que está, bueno, de esta manera tal vez, ¿no? De esta manera. Y por lo general, pues mis líneas de gradiente hidráulico, una tal vez venga de esta manera, ¿no? Y aquí, pues es evidente que vas a sentir menos presión, porque aquí en el punto de abajo, pues sí tienes más presión, porque si te das cuenta acá, ¿no? Hay más presión. Y bueno, si aquí graficamos nuestra línea de energía total, pues es esta, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí en el punto número uno, ¿qué estás haciendo? Estás elevando ¿cómo se llama? Tu cota la estás elevando hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. Y otra cosa más, dos cosas tan desfavorables porque tienes más pérdida de carga aquí también, ¿no? Entonces aquí tienes pérdida de carga por fricción y estás más elevado. Entonces aquí obviamente vas a sentir menos presión y es lo que les decía, ¿no? Y las presiones en ingeniería sanitaria siempre lo van a medir en metros. O también lo llaman como metros columna de agua, ya no lo van a medir como pascales ni nada de alguna nomenclatura, ¿no? Siempre se lo va a medir en metros columna de agua, ¿no? Les puedo decir de dónde viene, pero no, más que aclarar, pues va a llegar a confundir incluso. Únicamente sepan que las presiones acá en ingeniería sanitaria pues se van a manejar en metros columna de agua. Si se les da en otras unidades, pues únicamente se hacen las conversiones que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las pérdidas de carga y de la línea del gradiente hidráulico? No, sí, una duda sobre el diseño estático. Ya, dime. En, ya, en ese caso, tuviésemos que sumar las presiones residuales de cada tramo hasta llegar al último tramo. Tienes el análisis dinámico, me hablaste del análisis estático, ¿verdad?
Me Sí, dices, para diseñar, digamos, el diámetro de la tubería y todo eso, ya, el análisis estático, no, todavía no hemos entrado a ningún análisis todavía porque recién lo vamos a llevar, pero el análisis estático, recuerda esto y anótense, te define que el tipo de tubería que vas a instalar, el tipo de tubería que vas a instalar. ¿Podría ser el mismo material? Claro que sí, pero te define una cosa, el tipo de tubería que vas a instalar. El análisis estático. Todavía no hemos entrado a esto, ¿no? Pero lo vamos a llegar y lo vamos a ver más adelante, claro que sí. Pero el análisis estático te define el tipo de tubería que vas a instalar. Y para el análisis estático, ¿qué necesitas? Pues para el análisis estático únicamente verificas o te vas, o los puedo poner en palabras simples, eh, ¿cómo se diría? Denotaría esto. Te vas directamente a cuánta energía tienes en un análisis estático. Debes de notar que un análisis estático, ¿qué es? Cuando no hay movimiento, ¿no ve? Es el contrario del análisis dinámico. El análisis dinámico, pues únicamente es cuando no, bueno, cuando hay movimiento. Entonces, ¿eso qué te genera? Cuando hay movimiento siempre, ¿qué te va a generar? Pues pérdidas de carga por fricción. También existe otra cosa, existen las pérdidas de carga localizadas, ¿no ve? ¿Por qué ocurren estas? O pérdidas menores o pérdidas por accesorios. Si yo pongo una válvula, un codo, no sé, en mi tubería, pues sí me va a generar un tanto de pérdida. No es muy considerado en aducciones por gravedad. ¿Por qué? Porque son muy, 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 muy pequeñas las pérdidas de carga. Incluso las pérdidas de carga por accesorios van directamente relacionadas con qué? Con la energía cinética en nuestro sistema. Y en ese caso les puedo mostrar cuál es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación de las... Bueno, primero, les estaba mencionando antes lo que pasa. No les quiero hablar de ecuaciones, pero acá está, ¿no? Esta es la línea de energía, la línea de energía. Bueno, la ecuación general de la energía me estoy trabajando. Entonces, hasta aquí, ¿qué te debe quedar claro? Pues nada, únicamente debes decir que desde el punto número uno, ¿cuánta es tu energía? Bueno, ¿cuál es tu línea de energía total o de la línea comando? Pues es únicamente le sacas una línea recta y esa es tu línea de energía total o una línea comando. Hasta ahí suficiente ya tienes con esto. ¿Les puedo denotar? Claro que sí. Esto desde aquí, desde un nivel de referencia, ¿no? Y la referencia generalmente se lo toma ¿cuál? A metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Siempre asumen que las cuotas son a metros sobre el nivel del mar. Entonces podría darles en esas alturas, ¿no? En metros sobre el nivel del mar. Entonces desde aquí hasta el tanque, hasta la base del tanque, pues se denomina como cota, ¿no? O Z1. Es la altura hasta el nivel del tanque. De aquí hasta aquí lo hemos visto, ¿no? En estática de tuberías, en hidráulica uno pues es la presión, ¿no? Que tenemos aquí, o la carga de energía que tenemos. Y únicamente es la presión dividida entre el peso específico, y eso nos da en unidades de metro. Por eso es que esto nos da en unidades de metro, por si acaso. Por eso es que en aquí se va a hablar de metros, no se va a hablar ya de presiones ni nada de eso. Lo que hacíamos en hidráulica era algo bastante, tal vez aburrido, ¿no? Esto yo lo llevaba como algo. No sé cómo voy a aplicar esto en la vida real, pero en teoría esto se lo lleva en metros, ¿no? No hablas pues de, aquí en este tanque tengo una presión, ¿no? Aunque sí se habla, ¿no? Para tanques presurizados, pero lo que hablas en el tanque es que dices que tiene un nivel de agüita. ¿Cuánto de agüita tiene en el tanque, no? Tienes un tanto de agua, unos cuantos metros de agüita tienes. Entonces, vamos a hablar de metros, claro, vamos a hablar de metros de agua. Entonces, aquí directamente tú te asumes como va a ser en metros. ¿Y esto qué es igual? Es igual a la presión uno sobre el peso específico, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? En el segundo término de la ecuación. Tenemos, tenemos estos dos términos, ya tenemos mencionados, ¿no? Nótese que no estamos hablando de presiones, ¿no? Únicamente les he dicho que esa es la presión, pero en teoría no lo van a hablar como presión, así, nada, nada que ver. Van a hablarlo como metros. O sea, metros, tengo unos cuantos metros en mi tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, nada que esta ecuación pues va a ser más simplificada, ¿no? Y la energía cinética, que viene a ser toda esta cosa, que es velocidad al cuadrado sobre dos veces gravedad, pues
Nada que también se tome mucho en cuenta en ingeniería sanitaria. ¿Por qué? Porque los desniveles aquí, el tanque por si acaso va a tener velocidad, ¿no ve? Si tú sacas agüita del tanque, va a disminuir. Si tú aumentas agüita del tanque, va a aumentar, ¿no ve? Pero esa diferencia, esa relación es muy, muy pequeña. Al ser esto muy, muy pequeño, podemos asumir que la velocidad casi es cero. Entonces, todos estos términos, ¿en qué se está resumiendo, chicos? Todo esto se está resumiendo ¿en qué? En esta línea que he graficado aquí, la que está con blanco, ¿no? La que está con blanco, la línea de energía, la línea de energía total o la línea comando, ¿no? Entonces, todos esos términos que has visto ahí, todo se resume a todo esto. ¿Y qué referencia debes tomar? Pues va a ser en metros sobre el nivel del mar. Y eso es lo que se te va a dar, ¿no ven? En el examen se te va a dar. El tanque está ubicado a 30 metros columna de agua. Diría a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Eso es suficiente para ti para graficar qué? La línea comando, ¿no? Esta línea que tienes en blanco aquí presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la línea de energía total? Y el resumen de esto, ¿no? O sea, no vas a trabajar con todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te dije? Que pues que vas a trabajar con un resumen de esto, ¿no? Y todo esto se te va a dar de datos directamente. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? Si está todo claro, pues me van a dar un entendido para que sigamos. Sí, o sí. Ya, está todo claro entonces. ¿Alguno más para seguir? ¿Todo bien, Auxi? Ya, perfecto, gracias, José. Entonces, nada más que les haya dicho, ¿no? La energía, la línea de energía total es todo eso. El resumen prácticamente de toda esta ecuación, ¿no ve? Entonces, todo esto ya lo vas a tener de dato. Y les dije, ¿no? Al inicio, que esta ecuación se va a resumir más, ¿no? Se va a resumir más. Entramos con el segundo término, ¿no ve? Esto debe cumplir, ¿no ve? Todo esto debe cumplir, lo que les dije, debe cumplir. Esa recta debe cumplir, esa recta debe cumplir. Y esa recta es la línea de la energía total. Debe cumplir, claro, tiene que cumplir al otro término. Entonces, para eso agarro ¿cómo se llama esto? Un punto número 2 de referencia. Y en mi dibujo, ¿cuál es el punto número 2? Pues es la población, ¿no ve? Es esta población. ¿Verdad? Entonces, aquí rápido para resumir, pues la cuota en 2 pues ya lo sabes, ya sabes qué es, ¿no? Hasta la población tienes una cuota, ¿no? Una cuota, no sé cuánto sería la cuota, en 3.000 o 2.100 metros sobre el nivel del mar, tal vez, ¿no? Es la cuota de la población nada más. La presión dividida entre el peso específico, únicamente esto se denota como que, como eh, la presión residual. Incluso se denota juntamente con esto. Pero incluso aquí, igual la velocidad o la energía cinética no se lo toma muy en cuenta en este término de la ecuación. Bueno, en estos ejercicios que vamos a hacer, que vamos a resolver. Y para hablar de presión residual, pues va a ser directamente que la cota piezométrica. En síntesis, lo que les estoy hablando es esto. Desde la referencia, ¿no ves? Que va a ser esta es la referencia, hasta llegar al puntito. Es que esta es la cota, ¿no ve? Lo que les dije, esto es Z2, obviamente. Eso es dato, ¿no ve? Desde aquí, hasta la línea de gradiente hidráulico, va a ser la presión residual. Hasta ahí ya tengo dos cargas, ¿no ve? Dos presiones, ¿no ve? Bueno, dos tipos de energía, ¿no ve? La energía potencial que viene a ser la cota y la energía de presiones que tienes aquí, ¿no ve? Entonces, hasta ahí ya tienes dos términos para igualar a la ecuación que tienes en el punto número uno. Tienes que igualar a lo mismo, ¿no ves? Tienes que llegar a la misma energía. Entonces, ¿qué más tienes que considerar aquí? Que tienes pérdidas de carga, ¿no ve? Entonces, para igualar tu ecuación, tienes que considerar esta altura que son las pérdidas de carga. Pérdidas de carga pueden ser por fricción más las pérdidas de carga localizadas, pero que no se toman muy en cuenta, les dije, ¿no? Entonces, en síntesis, pues esta va a ser tu igualdad, ¿no veo? Y eso es lo que tenemos acá en resumen. Acá lo que pueden apreciar de aquí como
delta H, pues es únicamente las pérdidas de carga por fricción. Es otra nomenclatura, ¿no? Así se manejaba antes. Bueno, así se maneja en mecánica de fluidos, ¿no ves? Las pérdidas de carga por fricción. Y delta H minúscula son las pérdidas de carga localizadas, si puedes apreciar acá en este texto, ¿no ve? Y eso es lo que tienen esos PDFs también, ¿no ve? Entonces, ese es básicamente el resumen. Si se dan cuenta, no hemos hablado nada de estos, bueno, hemos hablado un poco, pero no hemos hablado así en síntesis de estos términos, porque eso ya lo hemos hecho en hidráulica uno y ya no hay por qué agobiarse en estos términos. Directamente tú resumes que vas a trabajar con cotas piezométricas. ¿Qué es una cota piezométrica? Si no recuerdan, pues es la cota más la presión que tienes en ese punto. Esa es una cota piezométrica. Y eso anótense porque esto sí entraba a exámenes. Y en este dibujo, ¿qué es la cuota piezométrica? Es únicamente esto, la carga de la cota más la presión residual. Obviamente aquí se denomina presión residual. ¿Por qué? Porque al terminar el trayecto, no se ha perdido toda la carga, ¿no ve aquí? Si hubiera sido de más longitud, esta línea hubiera seguido, ¿no? Esta línea que está con verde, esta línea que está con verde, hubiera seguido más hasta por ahí. Va a llegar a un punto en el que va a chocar con el terreno, ¿no ve? Y ahí ya no va a haber presión residual. Pero si hay presión, si la energía no se pierde hasta llegar a la población, pues eso se denota como presión residual. Entonces, anótense esto bien, que la cota piezométrica piezométrica, perdón, mi nomenclatura, es que es igual a la cota en el punto cualquiera sea el punto, más la presión residual. No voy a hablar de presión sobre el peso específico. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a manejar, les dije ya, ¿no ve? Aquí vamos a hablar de presión residual, pero las presiones siempre aquí lo van a hablar como metros, columnas de agua o metros. Entonces, haciendo la igualdad en esta ecuación, qué nos va a acabar? Bueno, ¿qué vamos a tener? Pues la energía en el punto uno, ¿no? Que va a ser todo esto, que va a ser todo lo que está con rojo en esta parte, ¿no ve? Todo lo que está con rojo. O simplemente la línea de gradiente, la línea de energía total o la línea comando, pues es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Es igual a la cota en 2, ¿no ve? La cota en 2 más la presión residual en 2 más las pérdidas de carga en número 2 por fricción. Aquí le puedo adicionar las pérdidas de carga localizadas, ¿no? Que a veces es tomado en cuenta. Entonces, esa podría ser una igualdad y es con lo que deben trabajar, ¿no veo? En cambio, la energía en el punto número 2 podemos denotar como Z1 más presión en el punto uno, pero no se maneja de esa manera, únicamente puedes manejar esto como energía, ¿no? Entonces, de esa manera debes denotar la energía en el punto número uno es igual a qué, debe ser necesariamente igual a qué, debe cumplirse esta igualdad, debe cumplirse esta recta que ves en blanco, debe ser igual a qué, la cota en el punto número 2, ¿no ve? La cota, ¿dónde está mi puntero? La cota en el punto número 2 más la presión residual en el punto número 2 más las pérdidas de carga que tengas en el punto número 2. Y esa es la ecuación que vas a manejar para resolver tus ejercicios. ¿Qué debes saber? Únicamente esto. ¿No ve? Que debe cumplir todo esto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Entonces, si todo ha quedado claro, pues manejen de esta manera. Yo les voy a hablar, pues la presión residual es tanto en este punto. La presión, claro, la presión residual es tanto en este punto. La pérdida de carga es tanto en este punto. La cota es tanto en este punto, ¿no ve? La cota piezométrica, ¿cuánto es? Es la presión, es ¿cómo se llama esto? La cota en el punto número 2 más la presión residual en el punto número 2. Manejen bien esos términos, cota piezométrica, porque en el examen se te pregunta a veces eso. Y tal vez el ingeniero nunca lo ha hecho en un ejercicio, pero él asume que todos han llevado hidráulica uno, ¿no? Y todos hemos llevado hidráulica uno. Y hemos aprobado la materia de hidráulica uno para entrar a esta materia, ¿no? Porque la materia de hidráulica uno nos ha abierto esta materia, ¿verdad? Entonces, manejen bien claro estos términos. Presión residual, pérdida de carga y las cotas. Y sepan que en el punto número uno debe cumplir lo mismo que tienes en el punto número 2. Ahora entramos con los análisis que vamos a manejar en esta materia. Vamos a tener dos análisis.
Alto, alto, alto. Antes de entrar a esto, me estoy saltando. Ahora, analicemos a más detalle. Las pérdidas de las cotas en el punto número 2 pues van a ser dato, ¿no? Del terreno. Las presiones residuales, pues, ¿qué va a pasar? La presión residual, ¿qué va a ser? La presión residual en el punto número 2 si podemos resumir, pues, aquí si despegamos la presión residual en el punto número 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la energía en el punto número uno, ¿no ve? Y todo lo mandamos a restar, ¿no? Menos la cuota en el punto número 2, menos las pérdidas de carga en el punto número 2, ¿no ve? Menos las pérdidas de carga por localizadas en el punto número 2. Entonces, ¿qué de aquí no tengo de dato? Y es lo que se ha trabajado por muchos años y se manejan ecuaciones empíricas. Son las pérdidas de carga por fricción, que viene a ser este término. ¿Cómo lo calculas? ¿No ve? ¿Cómo lo calculas? Eso es lo que les digo ahorita. Y para eso, pues, tienes una ecuación en la materia de ingeniería sanitaria para poder trabajar. En síntesis, tienes mejores ecuaciones, pero la ecuación que vamos a manejar en esta materia es la de Hazen-Williams. Tienes la de Manning, tienes la de Darcy-Weisbach, y lo van a trabajar los que se vayan en mención, van a trabajar también la de Flamant, ¿no? Entonces, tienes una ecuación en esta materia para manejar estas pérdidas de carga. ¿Cuál es esa ecuación? Es la más conocida, ¿no? Y la que mejorcito manejan todos. Y es la mucho, mucho más sencilla. Y que salió allá por los años 90, ¿no? Y que los americanos nos han regalado. Y pues es únicamente la ecuación de Hazen-Williams. ¿Qué viene a ser este término, no? E incluso no se maneja de esta manera, ¿no? En más resumido se lo maneja como caudal a la 0.28, ¿no? 0.28 por C por el diámetro a la 2.63 por la pendiente de la línea de energía a la 0.54. Esto es básicamente la ecuación de Hazen-Williams y esto lo van a trabajar siempre, siempre, siempre. Ahora, de aquí que no conoces, pues este término, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo hacer recuerdo? No, no es que no lo conozcas, no es igual, ¿no? ¿Qué te puedo hacer recuerdo? Es que el coeficiente, este coeficiente C, ¿de qué depende? Del material de la tubería y de la edad de la tubería. Son coeficientes adimensionales. Para PVC, siempre, bueno, generalmente mencionan como 150 hasta 140, ¿no? 140. Incluso para polietileno de alta densidad lo manejan como 150 hasta 140. Entonces, son términos que se te van a proporcionar en el examen. Te va a decir el ingeniero, si no llegas a final, ¿no? El final ya es un poco más para los que saben la materia. Pero antes de eso, pues se te va a dar en el examen. El examen se te va a decir, esta es se desea diseñar pues con una tubería de PVC, por decir. Y te da ahí al ladito el coeficiente que vas a manejar, ¿no? De 100, 150, 140 y tantos, ¿no? Axel, una duda, perdón que lo corté. Y en ese término de C, si en el examen, digamos, porque he visto en otros exámenes pasados que nos dan dos valores de C, uno que es, digamos, de la tubería nuevita y otro pasado un tiempo, digamos, un determinado tiempo, cuando la tubería ya se empieza a envejecer. ¿Qué dato tendríamos que usar en ese caso, Axel? ¿Cuál dato asumirías tú? Esos son exámenes del ingeniero Yamir, ¿no? Sí, por eso siempre ponía esos dos datitos y me confundía grave. Sí, 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 No sí. sabía qué dato, con qué dato hacer el del diseño de la red. ¿Cuál asumirías? A ver, ¿cuál asumirías? Porque con ingeniero Rochat también vas a no, no te va a dar así cosas, te va a dar dos caudales. Un caudal de aquí a 2 años y un caudal a 30 años. Ahí es la duda, ¿no? ¿Cuál vas a usar? Lo mismo en coeficientes, ¿cuál vas a usar? Porque el coeficiente, este de Hazen-Williams, está directamente relacionado con las pérdidas de carga. A menor presión, bueno, es inversamente proporcional, ¿no? A menor, a menor valor de coeficiente, o sea, para coeficientes de 90, 100, se consideran para tuberías de más antiguas, ¿no? Que tienen que su rugosidad ha aumentado. ¿Y eso qué te va a generar? Más pérdidas de carga. Muchas más pérdidas de carga. Entonces, te da dos coeficientes, ¿no ves? Dos coeficientes, uno para tantos años y otro para tantos años. Y con seguridad que el que tiene mayor edad, pues es menor, ¿no ve? Es menor. En el valor numérico es mucho menor. ¿Estoy en lo correcto? O ni eso les ha proporcionado.
¿Quién era el de la pregunta? Yo, sí, yo. Yo. Entonces, ¿cuál consideras que puede ser el correcto? En un diseño, en un diseño se considera, bueno, por lo general se considera, y en un examen yo consideraría el escenario más desfavorable. E incluso, a más criterio, pues para un proyecto tienes años, tienes cuánto tendría que ser su vida, cuánto tienes que garantizarle su vida. Entonces, si te da un coeficiente, si te da un coeficiente de aquí a unos 50 años, ¿es coherente trabajar con ese coeficiente? Podrías decir que No, es, sí. claro, o sea, mucho depende, ¿no? Porque tú podrías decir, podría decir yo, incluso yo podría decir, yo trabajaré con un coeficiente que me da para 50 años, lo voy a trabajar. ¿Qué va a pasar? Pues que mi nombre, que mi apellido va a quedar en alto en esa OTB o en ese distrito. ¿Por qué? Porque a 50 años va a seguir funcionando mi sistema, ¿no ve? Pero, en un diseño y manejando aquí la economía, para generalmente los años son de 20 años, ¿no ven? Los periodos de diseño son de 20 años, eso es lo que les hablaba hace tiempito, ¿no? Los periodos de diseño son de 20 años. Entonces, para manejar la economía, y si es un diseño de alguna, ¿cómo se llama?, institución, pues lo más propio sería lo máximo 20 años, ¿no ve? 20 años, con 20 años, pues ya, si mi coeficiente pasa de eso, pues yo trabajo con un coeficiente que me está dando recientemente. Ahora, el escenario más desfavorable, ¿cuál va a ser? Pues el que tenga mayor vida, ¿no ve? El que tenga mayor vida. Mucho depende del criterio. Ahora, si en el examen se te ha dado, y estoy seguro de que les ha dado un tanto de años, ¿no ve? Y en el tanto de años les ha mostrado que sean 20 años, porque no depende, no va a ser tan difícil el examen del ingeniero Yamir. Les va a decir, eh, trabajen para el escenario más desfavorable, y eso es lo que menciona siempre. Trabajen para el escenario más desfavorable, ¿no ve? Entonces, incluso esto pasa, que el ingeniero es medio, medio un poco estricto y les pide los dos escenarios, ¿no? Y analicen cuál es mejorcito. O si no, al final les dice que esas serían las respuestas que yo le daría en mi examen, ¿no ve? En el examen, porque no lo conozco muy bien al ingeniero, no conozco muy bien cómo califica, pero yo haría eso. Haría para los dos escenarios, le diría, esto sucede con el escenario número uno y esto sucede con el escenario más desfavorable. ¿Aconsejo estos diámetros? Pues sí, voy a aconsejar estos diámetros, pero en cuestión de economía, pues este es el escenario que mejor se representa. Y el que tenga mayor año, pues va a ser el escenario que más desfavorable y el que voy a diseñar y el que yo le voy a dar respuesta al ingeniero y el que considere correcto. No sé si ha quedado claro eso. Todo claro, sí, gracias. Dale, eso sería. Entonces, si se te da el tiempo, porque es ¿no? Eso es lo malo. Si se te da el tiempo, pues hazlo con los dos. Pero si no se te da el tiempo, hazlo con el más desfavorable. Entonces, nos hemos tratado mucho de la ecuación de Hassen-Williams. Pero les decía a los que estamos aprendiendo de nuevo, que el coeficiente de Hassen-Williams es un coeficiente adimensional. Te sirve para, en inglés, en unidades inglesas o imperiales, ¿no? Como se menciona, o en unidades internacionales, como es en los metros, ¿no? Kilonewtons y esas unidades que se manejan habitualmente. Entonces, es adimensional. ¿Qué debes considerar también aquí para la ecuación? Algo que recalcar aquí, no es esta ecuación no es para todo tipo de tubería y también para todo tipo de diámetro. Tiene unas restricciones. Y es ¿por qué? Porque es empírica. Esta es una ecuación muy empírica. Ha ayudado mucho así a los años 90, ¿no? Por eso es que aman esta ecuación. Todos los ingenieros que ves actuales aman esta ecuación. ¿Qué pasó? ¿Con laptop? Lo dudo. Pregúntenle a ver, le voy a preguntar si pueden pero lo dudo que sea con laptop, porque en los exámenes presenciales no era con laptop, no les daba con laptop. Y antes era por temas, no había proyecto. Antes era una desgracia esta materia, chicos. Ya. Entonces, ¿qué les decía?
Ah, no es para todo tipo de tubería, pero en esta materia lo van a manejar. ¿Por qué? Porque no depende mucho de nosotros, ¿no? Ya en tu vida profesional vas a tener en cuenta estas restricciones muy importantes. Estas tuberías te trabajan muy bien para diámetros mayores a 8 pulgadas. Y incluso su límite admisible son los 50 milímetros. Ese es su límite admisible que en otras bibliografías estoy viendo. Entonces, puedes trabajarlo en aquí, lo vas a trabajar con tuberías incluso desde 25 milímetros. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir algo, ¿no? Me vas a hacer recuerdo que les menciono esto antes de 15 minutos antes de acabar la clase, por favor. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Qué les decía? Ah, no van a trabajar, pues, bueno, en esta materia van a trabajar incluso hasta con diámetros de 25 milímetros, 30, 50 milímetros, 75 milímetros. ¿Por qué? Porque no importa mucho aquí porque es académico, ¿no ve? Pero les doy la advertencia que no pueden trabajar para cualquier tubería, cualquier diámetro. Esta tubería es únicamente válida para temperaturas ambiente, ¿no? Está elaborada para temperaturas ambiente, para coeficientes de Hazen-Williams. Incluso leía algunas bibliografías y leí algunas revistas que hacen mención a esta ecuación de Hazen-Williams y solo pueden trabajarlo para valores de C arriba de 100, ¿no? Arriba de 100. Y para velocidades muy comunes, como son 1 2 metros, así, aproximadamente, ¿no? Y para velocidades bastante comunes. Entonces, esas son las advertencias que les doy y hay mucha más advertencia de esto. Los que se van a ir pues a mención van a ver que esto es muy interesante, ¿no? De ver las restricciones que tiene la ecuación de Hazen-Williams. No es nomás aplicar, ¿no? Pero por ahora lo vamos a ver de esta manera. Y es la única ecuación que bueno, vamos a manejar una ecuación más, la de Manning, pero esa la vamos a llevar a más detalle ¿cómo se llama esto? En aducciones eh, por bombeo. Entonces, ¿qué tienes que tener de dato para esto? Pues el caudal, ¿no? El caudal, obviamente. El caudal debe estar en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Hazen-Williams, el coeficiente de Hazen-Williams es únicamente un coeficiente adimensional que va desde 100 hasta 150. He visto de 90, pues no es el recomendado, pero pueden trabajarlo también. Esta D es el diámetro, ¿no? El diámetro de la tubería. Diámetro interno de la tubería. ¿Y este J qué? Esta S qué es? Por si acaso, esta S es igual que hablar como J, lo van a ver también como J en otros libros. ¿Y esto qué es? Es únicamente el gradiente hidráulico. ¿Y qué es el gradiente hidráulico? Es la pendiente de la línea de gradiente hidráulico. ¿Cómo se dice esto? Es esta parte que les estoy mostrando acá. Se los voy a llevar este gráfico al otro lado. Y todo lo que no me interesa, pues lo voy a borrar. Hasta aquí. Listo. Entonces, esa J o esa S que estás viendo es la pendiente de esta línea. Es esto. ¿Por qué? ¿Por qué le denomino pendiente? Porque es una variación de alturas, ¿no ve? Porque una pendiente definimos como una pendiente aquí, una variación de alturas sobre una variación de longitud, pero en este caso trabajamos con longitudes ya puntuales. Entonces esta sería una longitud dada ya. E incluso es la longitud de la tubería. Pero en las variaciones aquí en sanitaria pueden trabajar con la tubería o también pueden trabajar con la longitud horizontal. No hay gran variación. Pero si se les da de dato la longitud horizontal y no pueden llegar a estas longitudes que tienes acá, pues trabajas con la longitud horizontal directamente. Pero así definiendo directamente, esta pendiente es eso, ¿no? Es la diferencia de alturas sobre una longitud. Y esta diferencia de alturas, ¿qué es igual a esta diferencia de alturas que les menciono acá? Esta diferencia de alturas
¿Cómo era esto? Delta H, ¿no? Esta diferencia de alturas aquí es igual a la pérdida de carga, ¿no ve? Aquí tenemos, sí, este era el triángulo, básicamente, ¿no? Y aquí tenía una cosa, la pérdida de carga, ¿no? Por fricción. O podría ser la pérdida de carga junto con las pérdidas localizadas. Entonces, directamente, esta es una pérdida de carga. Es lo mismo que tenemos acá. También las pérdidas de carga. Entonces, eso es básicamente una diferencia de alturas. Diré una relación de alturas con longitud. Ese es el gradiente hidráulico. En síntesis, lo que tienen acá de dato es únicamente eso. Las pérdidas de carga que tienes aquí, ¿no? Las pérdidas de carga, si solo tienes fricción, pues únicamente trabajas con fricción, ¿no? Las pérdidas de carga por fricción dividido entre la longitud de la tubería. Y eso es básicamente la ecuación. Es muy, muy sencillita. ¿Tienen alguna pregunta de esto, chicos? ¿Hay alguna pregunta de esto, chicos? Únicamente eso, ese J y esa S es la pendiente de la línea de gradiente hidráulico o el gradiente hidráulico también se llama. Se encuentran en algún examen que les pide cuánto es el gradiente hidráulico, pues es S o es J, es lo mismo. ¿Y qué es eso? Es únicamente las pérdidas de carga por fricción. Podría también aquí adicionar las pérdidas de carga localizadas porque también es pérdida, ¿no ve? Dividido entre la longitud. Puedes manejar de esta manera, ¿no ve? Entonces, manéjalo así. ¿Alguna pregunta de esto o un entendido para seguir con el avance? ¿Está todo claro, chicos? Todo claro, sí. Ya, vale. Entonces la pérdida de carga por fricción es igual a la pérdida de carga, solo cambiar la notación. No, 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 no. Una pérdida de carga, ¿qué es igual? Es igual a, bueno, es básicamente una pérdida de carga, ¿no? ¿Y cómo se denotan las pérdidas? ¿Cuáles son las pérdidas de carga que tenemos? Son las pérdidas de carga por fricción. Podría aquí adicionar las pérdidas de carga localizadas, ¿no ve? Pero si no tengo localizadas, pues es lo mismo, ¿no ves, no? E incluso no lo van a manejar mucho las pérdidas de carga localizadas en tuberías eh, de aducción por gravedad. Sí lo van a manejar en tuberías de bombeo, pero es necesario que ahora lo sepan, ¿no ve? Una pérdida de carga, pues es lo mismo que una pérdida de carga por fricción. Claro, son pérdidas de carga, ¿no ve? Pero si tienes aquí más, tienes un codo, tienes unas pérdidas localizadas o unas pérdidas menores, pues eso ya se considera pérdida de carga también, ¿no ve? Es lo mismito, es lo mismo, lo mismo. Solo cambiar la notación. Podría ser una forma de ver, pero una pérdida de carga es una pérdida de carga por fricción. Una pérdida de carga también es una pérdida localizada. A veces dos te generan. Si no tienes datos de las pérdidas localizadas, no los consideres, ¿no? Si tienes datos, sí los vas a considerar. Todo claro, ya. Entonces, con todo eso que hemos hecho ahorita, nos vamos a los análisis que hacemos en ingeniería sanitaria y los parámetros que tomamos en cuenta. No podemos diseñar como para cualquier velocidad y para cualquier presión. Y para esto antes nos vamos a los análisis que tenemos. El primero generalmente, no siempre, el primero es el análisis estático, que está por acá, está en el inferior. Generalmente es el análisis estático. ¿Y qué te dije? Este te define el tipo de la tubería que vas a instalar. Y aquí te dice una cosa, te vas directamente a cuánta energía tienes. O mejor, para mejorar esto, bueno, para cambiar este término y mejorarlo, te vas directamente a cuánta presión estática o, o presión o altura estática o altura geométrica. Todos estos son términos que se manejan. ¿Qué es básicamente esta presión estática, altura estática o altura geométrica? ¿Qué es? Únicamente es esto. Tienes tu sistema, tienes cualquier aducción, por decir, mi nivel de agua está por acá, y le graficas tú. ¿Qué haces primero? Les dije, lo primero que hacen es graficar su línea
comando o línea de energía total. Entonces, la altura estática que les estoy mencionando, o presión estática, o altura estática, es esto, solo es esto, sin considerar la cota, por si acaso, de este punto, ¿no? Porque tiene una cota, ¿no? Aquí hay una altura, ¿no? Que es la altura de elevación, pero eso no se considera. Tomamos desde el punto hasta aquí, y eso se considera como presión estática o altura estática. ¿Por qué denominamos como presión? Porque estamos considerando como metros columna de agua. ¿Por qué denominamos altura? Porque también son metros. Y también son metros columna de agua, es lo mismo. Y también puedes mencionar aquí como presión. No, no se menciona, no se habla mucho de presión geométrica, pero sí se habla como altura geométrica. ¿Qué te dice estos dos? Es lo mismo, ¿no ve? Altura geométrica, ¿qué te dice? Que es únicamente la diferencia entre cotas. La cota del punto, desde el punto de energía que tienes, desde el punto número 1 hasta el punto número 2 que tienes aquí en la parte inferior. ¿No ve? El punto número 2. Entonces, esos son los dos puntos que debes analizar. Presión estática, altura estática o altura geométrica. Eso es para el análisis estático, ¿no ve? Eso es lo primero, bueno, no es lo primero, pero es lo que, para hacer tu análisis estático, es lo primero que debes ver. Para hacer tu análisis estático es lo primero que debes ver. Cuánta presión estática, cuánta altura estática, cuánta altura geométrica tienes. En este caso, por decir, me doy un ejemplo. La cota de aquí podría ser unos 100, ¿no ve? Y aquí en la parte inferior podría ser unos 90. ¿Cuánta energía estática tengo? ¿O cuánta presión estática? ¿O cuánta altura geométrica tengo, chicos? ¿Alguien me puede responder? Únicamente va a ser 100 menos 90, ¿verdad? ¿Y tengo cuánto? Tengo 10 metros de presión estática. Ten en cuenta lo que te he dado aquí son cotas. Estos 90 metros, obviamente, no es el nivel de referencia aquí, ¿no ve? Porque puedo decir que el nivel de referencia, está aquí, ¿no ve? Aquí está el nivel de referencia. Es la referencia que mantengo. Y podría ser en metros sobre el nivel del mar, ¿no ve? Entonces, y es lo que se te presenta generalmente, se te dan cotas. El punto número 2 está una cota de 90 y el punto número 100 diría el punto número 1 está una cota de 100. ¿Cuánta es la energía que dispongo? Es únicamente esto de acá. ¿Y cuánto es? Son 100 menos 90 son 10 metros. Esa es la presión estática, altura estática, presión geométrica o altura geométrica o energía estática que tienes en tu sistema, en este sistema en particular. ¿Tienen alguna pregunta de esto, chicos? Un entendido para seguir con el avance. O algo no ha quedado bien. Me avisan nomás. Entendido, ¿verdad? Todo claro. Perfecto. Si alguien no ha entendido, por favor me avisa, porque si no entienden esto, no van a entender nada de lo que vamos a hacer después, porque después voy a hablar así, no voy a entrar hacia tantos detalles, porque en los exámenes vamos a ir rápido, rápido, porque es lo que buscamos, que seamos rápidos en el examen. Entonces voy a entrar en el examen, voy a decir, ¿cuánta presión estática tengo? Me voy a directo a calcular. No les voy a decir que, la presión estática es esto menos esto, ¿no ve? Entonces tengan muy entendido esto. Y si pueden, anótense, ¿no? Esa es la presión estática, altura estática o altura geométrica que tienes. No es lo mismo que hablar de la energía total que tienes, porque la energía total que tienes es desde este punto hasta aquí, ¿verdad? Eso es otra cosa muy, muy diferente. No es lo mismo que hablar que eso. ¿No ve? Entonces, eso es lo que pasa con la presión estática. Por si acaso, esta es la línea comando, ¿no ve? Por si acaso no hay que confundir, esta es la línea comando o la línea de energía total, ¿no ve? Que va desde este punto hasta este punto, ¿no ve? Pero, para manejar aquí gráficamente, pues la presión estática únicamente es la diferencia de cotas, la cota superior que son 100 y la cota inferior que son 90. En este caso son 100 metros columna de agua, 10 metros columna de agua. ¿Para qué me sirve esto, chicos?
¿Para qué me sirve? Únicamente me sirve para qué tipo de tubería voy a instalar. Solo me sirve para eso. Solo me sirve para eso. Solo manténgalo muy en claro eso. Solo me sirve para el tipo de tubería que voy a instalar. Y para esto entramos a presiones que las tuberías me aguantan. Y cada tubería, bueno, cada tubería, claro, cada fábrica tiene un catálogo, ¿no ve? Tiene un catálogo con los que trabaja y te dicen, esta tubería me aguanta, ¿cuánto? Me aguanta tal vez unos 10 metros columna de agua. Esta tubería me aguanta unos 9 metros columna de agua. Y aquí, para graficar mejor de esta manera, puedo aquí cambiarle estas dimensiones. Podría hacer esto, voy a cambiar aquí otros valores y voy a verificar cuánto es la presión estática. Para una cota superior, para una cota en el punto número 1 de 1000 y una cota en el punto número 2 de 920, ¿cuánto es la presión estática, chicos? 80, 80, ¿no ve? ¿Alguien no sabe de dónde salió ese 80? ¿Alguien no sabe de dónde salió ese 80? Les dije que para una cota de 1000 y una cota inferior de 920, ¿cuánto es la presión estática o altura geométrica? Son 80 metros, ¿verdad? ¿De dónde sale? Pues la diferencia únicamente de 1000 y 920, ¿no? Entonces, ténganlo muy en claro eso. Ahora, con este dato, ¿para qué nos sirve este 80 y esos 10 del anterior ejercicio? ¿Para qué nos sirve? Nada más para definir el tipo de tubería que voy a instalar. Únicamente eso. No me sirve para nada más. Y para esto les decía que las tuberías tienen un tipo de presión que pueden resistir. No resisten cualquier tipo de presión, ¿no ve? Si tú le pones una tubería 80 y no aguanta los 80, pues se va a reventar, ¿no? Se va a destrozar la tubería. Entonces, tienes presión y lo que se denomina y lo que generalmente ven, y si no les da de dato, pues generalmente se maneja en presión. Esto se denomina como presión nominal. Podría hablar de presión nominal 1, podría decir aquí. Podría hablar de una presión nominal 2. Podría hablar de una presión nominal 10, tal vez aquí voy a hablar ya. No, una presión nominal, podría hablar de unos 6. También voy a hablar de una presión nominal de unos 7 y una presión nominal de un 10, por decir. ¿Qué son estos numeritos que ves aquí? 1, 2, 6, 7, 10. Podría haber otros de 12, ¿no? Otros de 20 también. Existe. ¿Qué son básicamente? Solo son cuántos bares resisten. Por si acaso, un bar son aproximadamente 10 metros columna de agua. Un bar son aproximadamente 10 metros columna de agua. No son 10, son 10.4. Les puedo mostrar de dónde sale. Podemos hacer el análisis aquí, ¿no ve? En este caso nos pasado como 10 nomás. Sí, he visto que es 10.4 y el link que tomó en su ejercicio 10. Ah, Para... es ¿Cuánto toma así. 10, no? ¿Eh? Sí, En el sí. examen y todo eso que dices. Sí, sí, toma como 10. Por eso estoy mencionando acá, ¿no? Un bar es aproximadamente 10 metros columna de agua. Como ciertamente lo has dicho, Marco, son 10.4. ¿De dónde sale? Pueden hacerlo, claro, lo pueden hacer. Saben que una presión es igual a qué? A un peso específico multiplicado por una altura, ¿no ve? Una presión, la hemos hecho, no siempre la hemos hecho esto multiplicado por una altura. Y aquí si te llevas esto, si lo mantienes esto como un bar, vas a llegar a tus metros columna de agua. Entonces puedes llevar esto como H y esto se va a manifestar de un bar sobre el peso específico del fluido. Y esto lo vas a manejar de esa manera, ¿no ve? Y el peso específico del fluido, en este caso es agüita, ¿no ve? Por eso es que se habla de metros columna de agua. No importa mucho porque eso ya no lo vamos a llevar más, ¿no? Pero es en hidráulica 1 y es lo que trabajo yo con los chicos de hidráulica 1. Entonces, eso es. Un bar son 10 metros columna de agua. Recuérdalo siempre, ¿no? Entonces, PN1
¿cuánto te aguanta en ese sentido? 10 metros de columna de agua. Claro, ¿no? 10 metros columna de agua. O no, es lo mismo que hablar de 10 metros. Listo. Suficiente, ¿no? Un PN2 te aguanta 20 metros columna de agua. Un PN6 te aguanta 60 metros columna de agua, ¿no? Y un PN7 te aguanta 70 metros columna de agua. Un PN10 te aguanta 100 metros columna de agua. Ahora, no se aplica directamente aquí. No puedes, ¿dónde está mi dibujo? No puedes directamente buscar este valor y el valor inferior, ese lo vas a aplicar. No, no, no. Lo que se hace aquí, algo adicional, es que la norma te exige que tomes las presiones, no sean, o sea, la norma te dice una cosa muy clara, que la presión estática, ya hemos hablado de presión estática por si acaso, la presión estática, este 80, no sea mayor hasta el 80% de nuestra presión nominal de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que vas a hacer es multiplicarle pues esto a 0.8 toditito. Solo trabajamos con el 80%, eso nos da un margen de seguridad, ¿no ve? No puedes trabajar al límite. 0.8 por 0.8 por 0.8. Entonces, ¿cuánto te va a dar acá? Pues acá te va a dar 8 metritos, ¿no ve? Acá, ¿cuánto te va a dar? Ya no sé, ¿cuánto sería? ¿16? ¿Cuánto sería, chicos, esto? Chicos. 48. Sí, Oxy, 16. El 16. siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿cuánto es? 48. 48. 32. Oh, no, sí, 48, 48. El siguiente, 56, Oxy. 56. Y el último me sale, pues, 80, ¿no ve? Obviamente, 80 va a ser. Y podría darme uno más, podría darme un PN. A ver, me voy a dar un hito más, porque ya llegué al límite. PN podría decirme unos 12. ¿Cuántos estos? Son 120 metros columna de agua, ¿no ve? Y esto, por 80, por 0.8, ¿cuánto sería? 96. Y eso te aguanta 96. Entonces la norma te exige que trabajes con el 80%. Únicamente con esto. Únicamente con esto. Entonces, ahora aquí está la pregunta. ¿Cuál tubería voy a instalar para este sistema? Para este de 80 metros. El de PN10, Oxy. Más económico sería también. Ya, vamos a leer la norma. Aquí está. La presión estática máxima en la tubería de aducción no debe ser mayor a 80% de la presión de trabajo especificada por el fabricante. Ahora, con esto, ¿cuál vas a tomar en cuenta? El PN7 o 6. No, 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 no. La presión máxima estática en la tubería de aducción no debe ser mayor, no debe ser igual, no debe ser mayor al 80% de la presión de trabajo de la tubería especificada del trabajo del fabricante. Ahora, ¿cuál pondrías? No debe ser mayor. Prácticamente está diciendo que no debe ser igual. Entonces, ¿cuál te va a aguantar? El PN7. No, 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 no. PN100, PN12. Tienes 80 metros columna de agua. ¿Cuál tubería de estas me va a aguantar? Una de PN12. La PN12 me aguanta ¿cuánto? 96 metros columna de agua. No puedes poner el PN10. ¿Por qué? Porque la nueva norma te dice que no debe ser igual. Debe ser mayor. Esta presión, o sea, esta presión que te da la del fabricante tiene que ser mayor a esta presión. ¿Verdad? Entonces,
¿Cuál tomarías? Pues el de 96 metros. ¿Cuál es esta tubería? Una tubería de PN12, que te aguanta 200, que te aguanta 96 metros columna de agua según la norma, pero idealmente te trabaja con 120 metros columna de agua. ¿Ve? ¿Por qué no PN7? Porque son únicamente 56 metros columna de agua. 56 metros columna de agua. Si yo le pongo a esto, pues el 1, lo primero que vas a pasar es que me van a sancionar porque la norma me dice una cosa, que no puedes pasar, esta tubería no tiene que ser mayor a esta presión, a la presión que me soporta. Bueno, diré, esta presión que tienes acá no debe ser mayor a la presión de la tubería que me soporta. Y dos, se te va a romper, ¿por qué? Porque ni siquiera cumple con los 80 metros, ¿no ve? En su límite, en su máximo, son 70 metros columna de agua. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta antes de seguir, chicos? ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? Vamos a hacerlo de nuevo. Y eso no está en el tiempo. Uy, Todo claro, Oxy. listo. Entonces, trabajas con eso. Nunca he hecho esto. Espero que esté valiendo la pena toda esta clase que me estás tanto tardando. Ya. Entonces, eso. Y entramos al análisis dinámico. Y eso ya es cuando hay movimiento. Creo que ya ya no nos va a dar el tiempo, pero lo voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Y análisis dinámico, pues ya consideramos varias cosas. Aquí ya consideramos las presiones. No, incluso aquí ya no se considera las presiones, se considera velocidades. Se considera también diámetros. Y se considera, algunas veces se considera presiones. Claro, sí, hay presiones que se deben considerar. Entonces tenemos criterios para considerar en el análisis dinámico. Pues recordarán que el análisis dinámico ya ocurre cuando tienes pérdidas de carga. ¿Recuerda eso? Cuando tienes pérdidas de carga ya hay un análisis dinámico. O sea, esto es para análisis estático, ¿no? Esto no es el caso real, porque cuando hay movimiento, se te va a formar una línea, ¿no ves? Y eso es lo que les hablaba, la línea de gradiente hidráulico que va a ser más o menos por acá. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Cuando hay movimiento, ya ocurre una cosa muy importante. Se te forma la línea de gradiente hidráulico. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, pues puedo aquí graficar una fuente nuevamente y dibujar primero, siempre tiene que estar la línea comando. Siempre, siempre. La línea comando. Y posterior a eso tienes que graficar la línea de gradiente hidráulico. ¿Cómo encuentras la línea de gradiente hidráulico? Con la ecuación de Hazen-Williams. No lo vamos a hacer ahorita, pero suponemos que, digamos, ya hemos calculado. Esta es la línea de gradiente hidráulico. ¿Qué tienes acá? Tienes presión residual aquí, ¿no? Les hablaba que aquí vas a tener una presión residual. Aquí vas a tener una pérdida de carga por fricción. Y aquí vas a tener aquí nada más, eso nada más, ¿no? Aquí obviamente vas a tener una cota, ¿no ve? Pero no lo vamos a considerar mucho ahora. Entonces, vamos a considerar estas cosas, ¿no ve? Vamos a considerar esto. Esto lo que está con verde es la línea de gradiente hidráulico. Listo. Entonces, ¿qué consideramos antes para esto? Que las velocidades deben ser mayores, nunca menores a 0.3 metros sobre segundo. A veces se cumple, como el ingeniero dijo, pero a veces, no, a veces, incluso aquí entra mucho criterio. ¿Por qué? Porque a veces cuando tienes un diseño para una población muy pequeñita, obviamente va a dar un caudal pequeñito y las velocidades van a ser muy, muy pequeñas. Pero vas a ver que a futuro la población va a crecer y el caudal también y la velocidad también. Entonces, si tú diseñas para poblaciones con pequeños, puedes incluso darte el lujito de bajar esto. ¿Por qué? Porque a futuro va a aumentar esto, ¿no ve? Pero si tú diseñas para poblaciones pequeñas y tú te riges por esta velocidad de 0.3, por decir, tú te vas aquí y dices 0.3 que sea sí o sí fijo, ¿qué vas a hacer? Vas a variar el diámetro. Eso vamos a hablar en la próxima clase, pero vas a variar el diámetro. Y si varías el diámetro,
con seguridad lo vas a reducir. Y si reduces, a futuro, ¿qué va a pasar? Que tu sistema no va a ser posible de aguantar las demandas que tengas. Entonces te van a decir que ese ingeniero es un mal ingeniero, ¿no ve? Entonces, a veces se cumplen estas velocidades, a veces. Y es lo que el ingeniero recomienda. Si no se puede cumplir las velocidades, no importa. Pueden aplicar a lo que les ha hecho, ¿no ve? Válvulas de purga o desagües, ¿no ve? Entonces, es un tema muy recurrente tratar esto de las velocidades. Aquí vamos a quedar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Se cuidan, chicos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:45. Ya vamos a empezar el avance con 2 días distintos, ¿no? Avance distinto en los 2 días. Y pues no se falten, vean las grabaciones con las grabaciones de YouTube. Tienen el canal de YouTube en la descripción del video. Y pues se cuidan. Nos vemos, chicos.